Muy buenas noches, amigos y hermanos presentes aquí en Lago Agrio, Ecuador. Un saludo a las autoridades de esta ciudad y a todos los aquí presentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, verso 1 en adelante, y dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. El tema para esta noche es el fin del tiempo y las promesas apocalípticas. El fin del tiempo y las promesas apocalípticas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este capítulo 10 del libro del Apocalipsis es uno muy importante en el programa divino, pues este capítulo está mostrando la venida de Cristo con un librito abierto en su mano. Este librito abierto que él trae en su mano es el libro de los 7 sellos, es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, el libro de la redención donde están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios, que con la sangre de Jesucristo son limpios de todo pecado. Ahora, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, podemos ver dónde estaba este librito antes de pasar a las manos del Señor Jesucristo. Y dice así, Apocalipsis capítulo 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, aquí en este capítulo 5 hemos visto dónde estaba este librito: en la mano del que está sentado en el trono, el cual es Dios. Porque cuando Dios colocó al ser humano en este planeta Tierra, al formarle un cuerpo del polvo de la tierra, lo colocó con vida eterna aquí en la tierra. Y Adán tenía el título de propiedad, pero cuando cayó Adán y Eva en el huerto del Edén, perdieron los derechos a ese libro, a ese título de propiedad, y por consiguiente perdieron los derechos a la vida eterna, a la juventud eterna, a la felicidad eterna y al gobierno eterno de este planeta Tierra y de toda la herencia de Dios que le daría a sus hijos. Ahora encontramos que desde la caída de Adán hacia acá, este planeta Tierra, que es una herencia de Dios dada al ser humano, cayó en las manos del enemigo de Dios, que es el diablo, y por esa causa hay tantos problemas en este planeta Tierra desde la caída de Adán hacia acá. Entró la muerte por un hombre, por Adán. Allá en su caída entraron también los problemas, las enfermedades y todas las cosas malas que existen, las cuales nosotros no las deseamos, pero estamos conscientes que existen en este planeta Tierra. Entró el odio, entraron los problemas, las guerras y todas esas cosas vinieron a causa de la caída del ser humano, y por consiguiente el diablo se apoderó de la herencia de los hijos de Dios. Y como Jesucristo dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, eso es lo que ha estado haciendo en este planeta Tierra. Pero hay una esperanza para el ser humano. Jesucristo vino a esta tierra y llevó a cabo con su muerte en la cruz del Calvario la redención. Él, como Cordero de Dios, llevó a cabo la obra de redención y pagó el precio de la redención, para que así cada hijo de Dios tenga el derecho de regresar a la vida eterna conforme a la promesa divina. Si muere en esta tierra, tiene la promesa que no morirá eternamente, sino que Jesucristo lo resucitará en el día postrero. Ahora el día postrero
es el séptimo milenio, así como el día postrero de la semana es el séptimo día, o sea, el sábado. Ahora encontramos que luego de la obra de redención llevada a cabo por Cristo en la cruz del Calvario, Cristo murió, fue sepultado, resucitó y luego ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en el cielo, en el trono de intercesión, y por 2000 años aproximadamente ha estado haciendo intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Tiene sus nombres escritos en este libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5 y de Apocalipsis capítulo 10. Ahora, viendo que ese libro es el libro más importante de los cielos, dice que nadie era digno de tomar ese libro y abrir esos sellos, ni aún de mirar ese libro era digno alguna persona allá, o en el cielo, o en la tierra, o debajo de la tierra. Pero no estaban allá los patriarcas, no estaba allá Abraham, Isaac y Jacob y los profetas como Moisés, Elías, Enoc, Noé y todos esos grandes profetas de Dios, y también todos estos hombres de Dios que a través de la historia han pasado por este planeta Tierra. Sí, allí también estaba Adán, pero todos habían sido destituidos de la gloria de Dios por causa de la caída en el huerto del Edén, y habían venido por medio de la unión y relación de un hombre y de una mujer. Por lo tanto, vinieron en una raza y por medio de una raza caída, y el único que allí estaba, que no había venido en esa forma, el cual era Adán, había caído. Así es que todos estaban destituidos de la gloria de Dios y no tenían ningún derecho a tomar ese libro de la mano de la diestra de Dios. Y en la tierra tampoco había ninguno digno, ni debajo de la tierra. Y no estaban los ángeles y arcángeles y querubines allí presentes, sí, pero este libro con quien está relacionado es con el ser humano. Al ser humano fue dado en el principio a Adán, y él perdió sus derechos y regresó a la diestra de Dios. Y la raza humana no puede regresar a la vida eterna en cuerpos eternos y vivir aquí en la tierra sin que este libro sea restaurado a la raza humana. Por esa causa es que Cristo toma ese libro en el cielo de la mano de Dios, de la diestra de Dios, y luego lo abre en el cielo en el capítulo 6 del Apocalipsis, y también en el capítulo 8 abre el séptimo sello, y luego en Apocalipsis capítulo 10 Cristo, el ángel fuerte, desciende del cielo envuelto en una nube, en esa misma nube o columna de fuego, en la cual le apareció a Moisés
en el monte Sinaí, la cual libertó al pueblo hebreo y la cual también le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y lo derribó a tierra y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, sabiendo que aquella luz más fuerte que el sol era el mismo ángel del pacto, el ángel de Jehová que le había aparecido a Moisés y que había libertado al pueblo hebreo, le dijo: Señor, o sea, Elohim, Elohim, ¿quién eres? Porque Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, a la iglesia del Señor Jesucristo, pensando que esa era una nueva secta religiosa que estaba equivocada, era un grupo hereje, el cual se había levantado, el cual seguía a Jesús, al cual habían crucificado, y sus discípulos decían que había resucitado. Pero cuando esa luz, esa columna de fuego, el ángel de Jehová le contesta la pregunta a Saulo, la cual fue: Señor, ¿quién eres? Esa columna de fuego, esa luz más fuerte que el sol, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Allí Jesús estaba, porque él había dicho: salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Él regresaría a ser nuevamente la columna de fuego, ese ángel del pacto en esa llama de fuego que le había aparecido a Moisés. Por esa causa, cuando le apareció a Saulo de Tarso, no le dijo: yo soy el que soy, tampoco le dijo: yo soy Jehová, sino que le dijo: yo soy Jesús. Una nueva dispensación había comenzado, y ahora el nombre de aquella columna de fuego, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que le había dicho a Moisés: yo soy, y le dirás al pueblo: yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora ha tomado el nombre Jesús, que significa Redentor o Salvador, el cual con ese nombre llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Encontramos que Saulo de Tarso, el cual perseguía a los creyentes en Jesucristo pensando que ese era un grupo hereje, ahora es convertido a Cristo y viene a ser uno de los seguidores de Jesucristo, viene a ser uno de los grandes apóstoles de Jesucristo, y luego decía: conforme al camino que llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres, o sea, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora Jesucristo, el día de Pentecostés, allí produjo el nuevo nacimiento de 120 personas. Allí nació la iglesia del Señor Jesucristo con los primeros que recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el mismo Cristo, en esa columna de fuego, en ese Espíritu Santo. Y así comenzó la iglesia del Señor Jesucristo. Así nació la iglesia del Señor Jesucristo con 120 personas, siendo los primeros que nacieron de nuevo. Porque mientras estaban con Jesucristo, el Espíritu Santo no había venido sobre ellos,
porque el Espíritu Santo estaba encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso Jesús decía que el Padre estaba en él y él estaba en el Padre. También él les decía que el Consolador estaba con ellos, pero que él tenía que irse para que el Consolador viniera a ellos y estuviera dentro de ellos. Ahora encontramos que desde el día de Pentecostés hacia acá, Jesucristo ha estado produciendo el nuevo nacimiento de todas las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, en el libro de los 7 sellos. Y esas personas, como miembros del cuerpo místico de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, fueron colocados en ese libro de la vida del Cordero para ser redimidos por Cristo y ser manifestados en esta tierra en cuerpos mortales y recibir, mientras en estos cuerpos mortales estarían viviendo, recibir a Cristo como su Salvador, y así recibir la obra de redención de Cristo en la cruz del Calvario y recibir el Espíritu de Cristo y ser colocados en el cuerpo místico de Cristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Nadie puede decir: yo quiero unirme a la iglesia del Señor Jesucristo, porque así como ninguna persona puede decir: yo me quiero unir a aquella familia que vive en aquella casa para ser de esa familia, aunque se una, esa persona nunca podrá decir que es hijo de el padre y la madre de esa familia. ¿Por qué? Porque para ser parte de esa familia tiene que nacer de esos padres. Y así también es con Dios. Para ser parte de la familia de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, se requiere el nuevo nacimiento del cual habló nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo cuando le dijo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios o reino de los cielos. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, no puede entrar a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, porque la única forma es por medio del nuevo nacimiento. Ahora Cristo ha estado produciendo ese nuevo nacimiento en seres humanos, y así, luego que han recibido la palabra, el mensaje de Cristo, el nuevo nacimiento se ha producido y han venido a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el privilegio más grande que un ser humano puede tener mientras vive en esta tierra y mientras viva en la eternidad: ser un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, pues son los redimidos, los lavados con la sangre de Jesucristo, a los cuales Cristo ha hecho reyes y sacerdotes, y reinarán con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora, en el fin del tiempo, hay grandes promesas para la iglesia del Señor Jesucristo, para los miembros de ese cuerpo místico de Jesucristo,
las cuales son claras y las cuales Jesucristo estará cumpliendo en este tiempo final. Encontramos que Cristo ha prometido a todos los que creen en Él que no morirán eternamente. Dice Jesucristo que aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Cristo ha prometido una resurrección para todos los que han muerto y han muerto en la fe de nuestro Señor Jesucristo. O sea, han muerto, pero han sido creyentes en nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente han nacido de nuevo del agua y del Espíritu y son parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo dice en San Juan capítulo 6, verso 39 en adelante: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está la promesa para el día postrero, para los que han muerto, porque sus cuerpos ya terminaron el tiempo que Dios le dio para vivir aquí en la tierra. Y ellos están esperando en el paraíso la resurrección en cuerpos eternos. Y nosotros, los que vivimos en el fin del tiempo, tenemos la promesa de que cuando los muertos en Cristo resuciten y estamos vivos, seremos transformados. Pero si nuestros cuerpos mueren antes de la resurrección, entonces resucitaremos juntamente con los demás santos que están en el paraíso y que sus cuerpos murieron ya. Ahora, estas son promesas divinas. Y tenemos la promesa para nosotros los que vivimos, para cuando veamos a los muertos en Cristo resucitados, tenemos la promesa de ser transformados. Una transformación está prometida para nuestro cuerpo. De esto nos habló el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y versos 49 en adelante, diciéndonos: y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea de Adán, traeremos también la imagen del celestial, o sea de Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea que viene un cuerpo nuevo y eterno para todos los que murieron en Cristo, teniendo la fe de Jesucristo, y para los que estamos vivos también viene un cuerpo eterno. Este cuerpo será cambiado. Sigue diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos
serán resucitados incorruptibles, o sea, en cuerpos eternos. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí termina la muerte para los hijos de Dios, porque de ahí en adelante no morirán los hijos de Dios, que serán transformados porque tendrán un cuerpo eterno, y los muertos en Cristo al resucitar ya no morirán, porque estarán en un cuerpo eterno. De eso fue de lo cual también Jesucristo habló cuando dijo que los hijos de la resurrección no podían morir después que se haya llevado a cabo la resurrección. Dice Jesucristo en San Lucas capítulo 20 verso 34 en adelante: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Aquí podemos ver que Cristo nos habla de esa resurrección que Él ha de llevar a cabo. Sigue diciendo: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Aquí podemos ver la enseñanza de Jesús acerca de la resurrección. Nos muestra claramente que habrá una resurrección y habrá una multitud de millones de personas que han vivido en este planeta Tierra y han creído en Jesucristo y han nacido de nuevo del agua y del Espíritu y han venido a formar parte de la iglesia de Jesucristo y que han muerto, han partido, los cuales resucitarán porque son tenidos por dignos de ser hijos de la resurrección. ¿Por qué? Porque recibieron el nuevo nacimiento y vinieron a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo en que ellos vivieron, en la edad correspondiente a su tiempo. Ahora Cristo ha estado añadiendo a su iglesia de edad en edad los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales han sido tenidos por dignos de la resurrección para el día postrero. No ha ocurrido todavía, pero pronto ha de ocurrir. ¿Cuál es el día postrero? Es el séptimo milenio. Con los años de atraso que tiene el calendario, si se lo sumamos al calendario que usamos, nos encontraremos en el séptimo milenio, o sea, en el día postrero. Han transcurrido 6,000 años de Adán hacia acá y hemos entrado al séptimo milenio, el milenio que tiene la promesa de la segunda venida de Cristo y que tiene la promesa para la resurrección de los muertos en Cristo y para la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora
viendo que hay grandes promesas de grandes bendiciones divinas para los miembros del cuerpo místico de Jesucristo y para el fin del tiempo, tenemos nosotros que entender en qué tiempo nosotros estamos viviendo, en qué parte del cuerpo místico de Cristo estamos nosotros viviendo. Han transcurrido ya 7 etapas o 7 edades de la iglesia gentil, en donde Dios ha enviado 7 mensajeros con el mensaje correspondiente a cada edad. Y por medio de la obra que Jesucristo en Espíritu Santo ha llevado a cabo a través de cada ángel mensajero, fue añadido el grupo de cada edad a la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, toda persona escrita en el libro de la vida del Cordero, correspondiente a alguna de las 7 edades de la iglesia gentil, fue añadido al cuerpo místico de Jesucristo. Y cuando terminan las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, ¿qué nos queda? Luego que terminan las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, nosotros tenemos que comprender que así como Moisés hizo un tabernáculo y Salomón hizo un templo, el cual era tipo y figura del templo que está en el cielo, y también era tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, las 7 etapas de la iglesia gentil representan el lugar santo del templo que hizo Moisés y del que hizo Salomón. O fue representada la iglesia de Jesucristo de las 7 edades en el lugar santo de ambos templos. Y luego, ¿qué más tiene Cristo para realizar? Entendiendo que la iglesia de Jesucristo es un templo espiritual, el cual está representado en el que hizo Moisés y el que hizo Salomón. Tenemos nosotros que entender que Dios está materializando en la tierra lo que fue reflejado en aquellos templos, y está materializando en la tierra lo que está en el templo que está en el cielo, porque todos estos templos son tipo y figura del templo de Dios que está en el cielo. Y por consiguiente Jesucristo ha hecho su templo espiritual en la misma forma que lo hizo Moisés y que lo hizo Salomón. Ahora Cristo ha materializado el atrio y el lugar santo, y ahora para el fin del tiempo, cuando las 7 etapas de la iglesia gentil o edades han llegado a su final, el lugar santísimo del tabernáculo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón es el que Cristo materializa en su iglesia. El lugar santísimo del templo espiritual de Cristo es formado con seres humanos, con los escogidos del fin del tiempo, que son llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta de San Mateo capítulo 24 y verso 31, del cual dijo Jesucristo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Encontramos que así como envió 7 ángeles y mensajeros a su iglesia para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil al lugar santo, ahora envía el doble ministerio de sus ángeles, que es el doble ministerio de Moisés y Elías, con el mensaje de la gran voz de trompeta. ¿Cuál es el mensaje de la gran voz de trompeta? Es el mensaje del evangelio del reino, el mensaje correspondiente a la edad de la piedra angular. Es
este es el tiempo en que Cristo corona su iglesia con la edad de la piedra angular. Cristo corona a su iglesia con el grupo del fin del tiempo que Él llama y junta en la edad de la piedra angular, en donde Cristo en Espíritu Santo se estará revelando por medio de su ángel mensajero que Él envía para dar testimonio de estas cosas en y a las iglesias. Este ángel mensajero de Jesucristo para la edad de la piedra angular y para el lugar santísimo de su templo espiritual, para por medio de él llamar a los que estarán formando el lugar santísimo de su templo espiritual y edad de la piedra angular. Este es el mismo ángel que aparece en Apocalipsis capítulo 7 con el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en su ángel mensajero, llamando y juntando a todos los escogidos de entre los gentiles, primeramente para formar el lugar santísimo de su templo espiritual, y luego llamará a 144,000 hebreos para así juntarlos y sellarlos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Este es el ministerio final que Jesucristo ha prometido manifestar en el tiempo final, cuando ya han terminado los ministerios de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, y ya Cristo se ha movido del lugar santo de su templo espiritual al lugar santísimo, llamando y juntando a los escogidos que están ordenados para formar el lugar santísimo, y ahí Cristo revelarse, manifestarse, y la gloria de Jesucristo, la gloria del Padre, ser manifestada en el templo espiritual de Cristo, como fue manifestada en el tabernáculo que hizo Moisés, donde fue manifestada en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, y en el que hizo Salomón, donde fue manifestada la gloria de Dios, y donde habitó, donde estaba la gloria de Dios en ese templo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, en medio de los 2 querubines. Y eso es lo mismo que Jesucristo materializa en su templo espiritual, y de medio de los 2 querubines de oro, y también de los 2 querubines gigantes que construyó Salomón de madera de olivo y los cubrió de oro, los cuales son tipo y figura del ministerio de los 2 olivos de Zacarías capítulo 4 y de Apocalipsis capítulo 11 verso 3 en adelante. Eso es lo que Jesucristo estará materializando en su iglesia. Estará colocando el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y de Elías, en el lugar santísimo de su templo espiritual, como Salomón colocó allí aquellos 2 querubines de madera de olivo, forrados o cubiertos de oro. Y también Moisés había construido 2 querubines de oro de una sola pieza con el propiciatorio. Ahora la gloria de Jesucristo está prometida para ser manifestada en el fin del tiempo en su iglesia, donde en el lugar santísimo de ese templo espiritual, que es la edad de la piedra angular. Ya él tuvo sus manifestaciones en el lugar santo por medio de cada ángel mensajero correspondiente a cada edad de la iglesia gentil. Ahora corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, en donde él llama más arriba, llama a este lugar santísimo, sube acá,
a donde el lugar santísimo de su templo espiritual, a la edad de la piedra angular. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. En las 7 edades, en el lugar santo, él le mostró a su iglesia las cosas correspondientes para las 7 edades de la iglesia gentil. Y ahora, en el lugar santísimo, él ha prometido mostrarle a su iglesia las cosas correspondientes al lugar santísimo de su templo espiritual. Y así, su iglesia tendrá un conocimiento claro de todo el programa divino que corresponde para el fin del tiempo en y para la iglesia del Señor Jesucristo. Y así, la iglesia del Señor Jesucristo sabrá las cosas que Cristo estará haciendo en este tiempo final. Cristo en el capítulo 4 del Apocalipsis dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ahora, después de las que sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil, como él daba a conocer en las 7 edades las cosas que tenían que suceder allá, por medio de sus 7 ángeles mensajeros, porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes se revele sus secretos a sus siervos los profetas. Siempre que Dios va a dar a conocer algo a su pueblo, tiene que tener en la tierra un profeta mensajero, un mensajero enviado al pueblo al cual él le va a dar a conocer esas cosas. Ahora encontramos que siempre la palabra viene a los profetas de Dios, y él ha prometido para después de las 7 edades de la iglesia gentil darle a conocer a su iglesia las cosas que han de suceder después de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Toda revelación viene por medio de un profeta mensajero. Así es que en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, Dios tendrá un ministerio profético en un mensajero que él ha prometido enviar. Un ministerio doble: el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez. Ahora, ¿cuál será ese profeta mensajero en el cual estarán estos ministerios operando, y Cristo a través de ese profeta dando a conocer las cosas que él prometió que le daría a conocer a su iglesia después de las que ya sucedieron en las edades pasadas? Porque donde esté ese profeta mensajero, ahí estará Cristo, el Espíritu Santo, dando a conocer por medio de ese profeta mensajero las cosas que deben suceder pronto. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, y encontraremos quién es el profeta mensajero a través del cual son dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto, el cual estará ungido con el Espíritu de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 22 verso 6: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí tenemos al ángel mensajero a través del cual él da a conocer las cosas que deben suceder pronto, luego de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Por medio de este ángel mensajero, que es el último profeta mensajero enviado por Dios a la tierra, a su iglesia, él, Jesucristo,
en ese Espíritu Santo, estará a través de él dándole a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto, porque este ángel mensajero no estará hablando de sí mismo, sino que él estará hablando a la iglesia de Jesucristo todas las cosas que Jesucristo le estará revelando, le estará dando a él para que él las dé a conocer a su iglesia en el lugar santísimo de su templo espiritual, o sea, en la edad de la piedra angular. Jesucristo confirma en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 que él envía su ángel. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y nosotros decimos amén a toda promesa que Jesucristo ha hecho para el fin del tiempo. Decimos: Señor Jesucristo, danos a conocer todas las cosas que deben suceder en este tiempo final, por medio de tu ángel, como lo has prometido a toda tu iglesia en este tiempo final. En el lugar santísimo de tu templo espiritual, manifiesta tu gloria y danos a conocer las cosas que deben suceder pronto, pues tú lo has prometido. Has prometido darlo a conocer por medio de tu ángel mensajero. Ese es el ángel mensajero para el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que viene con el doble ministerio de Moisés y Elías. Viene con el mensaje no de una edad, sino de una dispensación. El mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje dispensacional, el mensaje de la dispensación del reino, para dar a conocer con ese mensaje todos los misterios de Dios que no fueron dados a conocer en las edades pasadas, misterios que no fueron dados a conocer por ninguno de los 7 ángeles mensajeros de la iglesia gentil. Ellos dieron a conocer lo que la iglesia tenía que conocer en las 7 edades y aún en la brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular. Pero las cosas que deben suceder en la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en la edad de la piedra angular, son encomendadas al ángel del Señor Jesucristo, y él estará tomando todas las promesas bíblicas que hablan del fin del tiempo, todas las promesas bíblicas que hablan de lo que él estará haciendo en el fin del tiempo en el lugar santísimo de su templo espiritual, y estará abriendo esas escrituras para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y así los entendidos del fin del tiempo entenderán. El profeta Daniel quiso entender un sinnúmero de cosas correspondientes al fin del tiempo, y el arcángel Gabriel le dijo: ella, esta palabra, hasta el fin del tiempo, o tiempo final, porque estas palabras son para el fin del tiempo. Están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo, y ahora en el fin del tiempo son abiertas a la iglesia del Señor Jesucristo para recibir la fe, para ser transformados y raptados, porque la fe del rapto está en los truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz de Cristo del ángel fuerte que desciende del cielo y le habla a su iglesia por medio de su ángel mensajero, y le revela el gran misterio del séptimo sello, el gran misterio de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Le revela el gran misterio del ángel que estaba con otros 7 ángeles, con los 7 ángeles
de la iglesia gentil, cuando fueron retratados en el cielo en el año 1963, el 28 de febrero. Los 7 ángeles de la iglesia gentil ya estaban manifestados en carne humana en la tierra y estaban como ángeles mensajeros, ya habían cumplido su ministerio y solamente quedaba el 7º ángel, pero luego el ministerio de ese 8º ángel que miraba y volaba del oeste hacia el este, ese ministerio es el ministerio final, es el ministerio a través del cual Cristo cumple todas sus promesas para su iglesia, para la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. Y es así como Cristo llama en el fin del tiempo a los que formarán el lugar santísimo de su templo espiritual. Y así es como Él completa su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, completa el número de los escogidos de Dios. Y así se estará terminada la obra de la construcción del templo espiritual del Señor Jesucristo, para venir los muertos en Cristo de las edades pasadas en cuerpos eternos en la resurrección, y nosotros los que vivimos ser transformados. Por eso es que en este tiempo final se completa la construcción de la iglesia de Jesucristo, de su templo espiritual, para la gloria de Dios habitar en toda su plenitud en ese cuerpo místico de creyentes, y así recibir la adopción, es saber, la redención de nuestro cuerpo, la transformación de nuestros cuerpos, y ser todos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El fin del tiempo y las promesas apocalípticas. El fin del tiempo y las promesas apocalípticas. Hemos visto las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de ustedes y para mí también. No pierdan estas bendiciones tan grandes que Dios tiene para todos ustedes. Hay literatura disponible para todos los hijos de Dios, para todos los que la voz de Dios ha llegado a sus corazones, a sus almas, y se ha despertado su alma con hambre de oír la palabra de Dios. Dios dijo que Él enviaría hambre sobre la tierra de oír la palabra de Dios. Hay hambre en el alma de cada uno de ustedes y en el mío también. Hay hambre en el alma de todos los seres humanos. Hambre de oír la palabra de Dios correspondiente para este tiempo final. Hambre de oír el evangelio del reino siendo predicado. Hambre de oír la voz de Cristo en este tiempo final, como una gran voz de trompeta. Esa voz de Cristo como una gran voz de trompeta es la voz de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, con la cual viene la revelación del misterio más grande que Dios guardó en su mente, el misterio de la segunda venida de Cristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles a conocer el fin del tiempo y las promesas apocalípticas, promesas de grandes bendiciones para cada uno de ustedes y para mí también. Yo hago mi parte
y me agarro bien de todas esas promesas y bendiciones que Dios ha prometido para nosotros, para este tiempo final. Hagan ustedes lo mismo, cada uno de ustedes como individuo, hágalo, agárrese bien de esa palabra. Hay literatura disponible para todos ustedes de conferencias similares a esta que ustedes han escuchado en esta noche, en las cuales se dan a conocer todos estos misterios del reino de Dios correspondientes a este tiempo final. Hay también videos y también todos los días desde las 6 de la tarde o 7 de la tarde hora de Puerto Rico hasta las 12 de la noche estoy en el satélite Galaxy 7 canal 11 transmitiendo estas conferencias, y los que tienen antena parabólica pueden sintonizar ese canal de televisión o el panel SAP los domingos, y también pueden asistir a alguna de las congregaciones donde tienen antenas parabólicas para estar viendo y escuchando estas conferencias que son transmitidas a través de estos satélites, y también a través de videos que tienen en las diferentes congregaciones, los cuales colocan en los días de actividades para que todos puedan escuchar estas conferencias y también llevar estas conferencias impresas en folletos. Mi deseo es la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Jesucristo, el ángel del pacto, derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes y que les abra siempre el corazón y el entendimiento para entender las escrituras, la palabra de Dios, las promesas divinas para este tiempo final. Y que pronto todos ustedes sean transformados, y yo también, y que nos encontremos luego en la eternidad viviendo como reyes y sacerdotes en el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado en esta ocasión, y así ir ya finalizando esta actividad. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y les guarde en este tiempo final, y materialice en cada uno de ustedes las promesas de las bendiciones apocalípticas que Él ha hecho para su iglesia. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido de tener acá en